terminan en la mente. Y qué interesante se está haciendo esta conexión con este libro. Tenemos a Taris Moreno Rodríguez, que nos acompaña en esta hora. Vamos a dar una bienvenida especial. Y está también su hermana Tarín Moreno Rodríguez en la parte de atrás. Taris estará compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, todos aquellos que quieran saber un poquito más acerca de esta obra tan especial, a las 5:30 p.m. en la iglesia de Gascue se estará presentando en mayor esplendor. Tenemos desafíos a veces con el tema de la educación, la salud, la ingesta de alimentos. Qué bueno que tenemos ahora herramientas, ¿verdad?, para poder educarnos y tener salud integral. Así que vamos entonces a conceder el espacio a Taris Moreno Rodríguez, quien expone la palabra de Dios en esta hora. Dios te bendiga, distinguida. Bienvenida a Iglesia. Hola, hermanos, que Dios les pueda bendecir. Mi hermana y yo nos sentimos muy felices de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Realmente es una gran oportunidad la que Dios nos ha dado de poder escribir este libro. Para aquellos que no los conocen, aquí se los presento. Psiconutrición cuando la mente se sienta a la mesa. Y quisiera compartir con ustedes un breve testimonio de cómo comenzó esto. Mi hermana y yo vivimos allá en la provincia de Chiriquí, en Panamá, y teníamos un programa radial en la emisora adventista. Y allí pues tocábamos temas de nutrición, temas de psicología, y transmitíamos algunas publicidades por allí, por las redes sociales, por Instagram. Y el pastor Vladimir Polanco, ¿lo conocen?, que es editor en IADPA. Él vio esos videos y le interesó muchísimo el tema y nos pidió que escribiéramos algunos artículos para la revista Prioridades. ¿Conocen esa revista? Estuvimos escribiendo un total de 14 artículos allí y el pastor entonces nos lanzó el reto, se reunió con nosotros y nos lanzó ese reto de escribir un libro, ¿no? Y le damos la gloria a Dios de que pudimos compartir, ¿verdad?, con muchas personas toda esta información muy importante que puede beneficiar su salud integral. Y no solamente escribí este libro con mi hermana, también otro de los autores es un doctor, se llama Enox Vega, así que en este libro están plasmadas estas 3 disciplinas que nos hacen ver cómo influye la mente sobre el cuerpo y cómo podemos adquirir nuevos hábitos que puedan beneficiarnos. Así que les invitamos, reiteramos la invitación que hizo el pastor a las 5:30, ¿en qué iglesia? Gascue. Allí los esperamos, hermanos. Bien, y quiero compartir con ustedes en esta mañana, durante estos minutos, un tema que también tiene mucha influencia por parte de nuestra mente y afecta a nuestro cuerpo. Y antes de decirle el título, quisiera que este tema no solo lo escuchemos y nos quedemos con la teoría, sino que podamos hacer un análisis de cómo estamos en cuanto a este tema en nuestra vida y podamos hacer los cambios pertinentes. Quisiera iniciar con un relato. A mí me gustan mucho las historias. Cuenta el relato acerca de 2 soldados que eran prisioneros de una tropa enemiga. Ellos 2 estaban allí en una celda y de vez en cuando, de tiempo en tiempo, se acercaba un guardia de esas tropas enemigas y venía a torturarlos para tratar de sacarles información. Hacía esto constantemente, a veces sacaba a un soldado, a veces al otro. Esto sucedió por cierto tiempo. Luego ya los soldados fueron liberados cuando la guerra acabó y tiempo después ellos se encontraron. Ya habían hecho sus vidas, tenían sus familias y uno de ellos le preguntó al otro: oye, ¿lograste superar ese enojo que tenías hacia ese guardia que nos torturaba? Y él le dijo sí, y de hecho la persona se veía muy feliz. Y dijo, sí, gracias a Dios pude superarlo, lo perdoné, me siento tranquilo. ¿Y tú lograste perdonarlo? Y el otro soldado dijo que no había logrado perdonarlo, que hasta el sol de hoy le guardaba mucho odio y mucho rencor. Entonces el otro soldado le dijo, aún estás viviendo preso, aún estás encarcelado, porque aún tienes mucho rencor hacia esa persona y te tiene preso totalmente. Y quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Será que hoy nosotros estamos siendo presos del rencor, del enojo, del odio? Me gustaría que fuéramos meditando a lo largo de este tema si todavía en nuestro corazón tenemos cierto resentimiento hacia alguna persona que nos hizo daño, en nuestro trabajo, de nuestra familia o de la iglesia, porque surgen diferentes situaciones en cualquier lugar donde estamos.
Y es importante que reflexionemos en ese sentimiento que tenemos y podamos dar los pasos para trabajarlo. Ahora, hermanos, ¿qué es el perdón? ¿Alguien que me pueda decir qué es el perdón? Así en palabras sencillas. ¿Qué es? A ver. Bien, el trasfondo de la palabra perdón viene del latín y significa regalar o dar de más. Es un regalo que estamos otorgando. La persona de repente no merece ese perdón, no se lo merece, pero es un regalo que nosotros decidimos darle a esa persona. Ahora, ¿qué personajes bíblicos conocemos nosotros que perdonaron? Y tenían muchas razones tal vez para no perdonar, pero dieron ese perdón. José hacia sus hermanos, que verdad primero lo metieron en el pozo, luego lo enviaron muy lejos de la familia. ¿Quién más? David. ¿Quién más? Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿a cuántas personas perdonó? A nosotros nos perdona, ¿cierto? ¿Recuerdan la historia de Esaú y Jacob? ¿Tenía razones Esaú para guardar rencor? Tenía razones importantes, ¿cierto? Porque se habían robado algo que era de él, se habían aprovechado en su momento. Pero vemos cómo Dios tocó su corazón y él perdonó a su hermano. Y vemos cuánto estaba sufriendo su hermano, ¿verdad? Estaba bien angustiado, preocupado por su vida, estaba huyendo. ¿Y cómo entonces se le otorgó ese perdón? Otro personaje, ya lo mencionamos, José y sus hermanos. Jesús, ¿recuerdan cuando Jesús perdonó a Pedro? ¿Se acuerdan? Cuando lo negó, la mirada de compasión que le dio en ese momento. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros miramos compasivamente a alguien que nos hizo daño? O hacemos lo contrario, ¿verdad? Lo miramos mal, con enojo, para que la persona se sienta mal y se dé cuenta de sus hechos, ¿cierto? Bien, muchas veces también no le damos el sentido adecuado al perdón. A veces la gente dice, ¿tú por qué perdonas a esa persona? Tú eres débil. Vemos el perdón como una debilidad. Una persona me decía en cierto momento, ¿tú por qué le hablas a esa persona si te hizo tanto daño? Te hizo muchísimo daño y trajo consecuencias a tu vida, ¿tú por qué la perdonas? Y me estaba mirando como si fuera alguien débil o como si no supiera o no estuviera consciente de todo lo que había pasado. Pero ciertamente perdonar es un sinónimo o un símbolo de madurez, de que tenemos la madurez suficiente para dejar nuestro orgullo al lado. También el perdón a veces se confunde y decimos que, bueno, si perdono a alguien, no tengo que ir en búsqueda de justicia. Pero nosotros tenemos derecho también, si por ejemplo se ha cometido un crimen, una persona nos robó, abusó de nosotros, estamos en nuestro derecho, ¿verdad?, de llevar ese caso a la justicia, pero podemos decidir en nuestro corazón perdonar a la persona, a pesar de que esta persona tenga sus consecuencias legales por lo que hizo. Por otro lado, a veces damos un falso perdón o un pseudo perdón, como para salir del paso, ¿no? De repente nos peleamos con nuestra pareja, con algún familiar. Ay, bueno, sí, te perdono. Pero realmente no hemos hecho ese proceso interno de realmente perdonar a la persona, entender por qué lo hizo, decidir darle otra oportunidad. Entonces, cuando de repente surge otra situación muy similar, traemos a colación este tema. Y la persona dice, ¿por qué me hablas del pasado si ya tú me perdonaste? ¿Por qué estás trayendo eso de nuevo a colación? ¿Sí? Es un falso perdón el que damos y nos trae consecuencias posteriores. Ahora, ¿será que perdonar es lo mismo que reconciliar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo? Algunas personas lo confunden y creen que son sinónimos. Yo puedo perdonar a alguien, ¿verdad?, pero no seguir con esa persona, porque estoy buscando protegerme de que esa persona me haga daño. Estoy poniendo límites. En cierta ocasión me compartió una amiga y ella me decía que pues se separó de su pareja y su familia le seguía diciendo continuamente, pero tú no lo has perdonado. Y ella decía, yo lo perdoné, en mi corazón lo perdoné, pero he decidido no seguir con esa persona porque va a seguir lastimándome una y otra vez. Y nosotros podemos hacer esto, hermanos. Podemos entender tal vez por qué la persona se comporta de esa forma, perdonarla, pero tenerlos desde una distancia segura. Ahora, hay dos tipos de perdón, hermanos. Está el perdón negociado o el perdón interpersonal, que consiste en que yo voy donde, digamos, el pastor
Yo le hice daño, me acerco a él, le pido perdón y él lo acepta, ¿verdad? Es una negociación, él decide perdonarme. Pero hay otro tipo de perdón que es más difícil y es el perdón unilateral. Cuando la persona no se me acerca, no me pide disculpas, sino que yo misma decido perdonar a esa persona. ¿Cuántos hemos perdonado de esa forma? Ok, los felicito por eso, hermanos. ¿Y será que es fácil dar ese perdón? No, es difícil, sobre todo si vemos que la persona no desea arrepentirse, pero es algo que va en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y ese es el perdón al que debemos aspirar. Ahora, hay muchas consecuencias emocionales y físicas cuando nosotros no perdonamos a alguien. Me gustó mucho una frase que dice que cuando yo no perdono a alguien que me ha lastimado, es como si lo estuviera llevando conmigo esposado para todos lados. Imagínense esa escena literal, que ustedes van con esa persona que les hizo daño para todos lados. Y así sucede en nuestra mente cuando no perdonamos a esa persona. Estamos con ese pensamiento allí constante, me hizo daño, me provocó enojo, me provocó ira, no lo voy a perdonar. Tenemos esa persona allí todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y quién es la persona que sale lastimada? ¿Nosotros o ellos? Nosotros. Hay otra ilustración que me gusta mucho, que dice que cuando nosotros decidimos no perdonar, es como que estamos tomándonos un veneno con la esperanza de que la otra persona se muera o se haga daño. Solo nosotros nos estamos lastimando y la otra persona sigue con su vida normalmente. Ahora, el rencor también nos impide pensar de forma positiva, tener pensamientos positivos o ver en general la vida de forma positiva. Mucha gente se queja, me hicieron este daño, todo me sale mal, todo lo vamos pintando de forma negativa, ¿verdad? La vida no la disfrutamos para nada. Y otra consecuencia es la venganza. Vemos, por ejemplo, las pandillas, las bandas, cómo se pelean entre sí, y es un círculo vicioso, ¿no? Se matan unos a otros y nunca termina esa historia. Y a veces pensamos que al vengarnos la historia va a acabar allí, pero esto puede aumentar este sentimiento y demorarlo por muchísimos años, prolongarlo. Hemos visto, mi hermana y yo, en algunas iglesias en nuestro país, y asumo que también pasa acá, cómo algunos hermanos se pelean y siguen viviendo en la misma iglesia y esto trae división, nunca termina, nunca acaba, ¿cierto? Ahora, por otro lado, hay muchas barreras o muchas limitantes que impiden que una persona perdone a otra. Por ejemplo, puede existir el temor de que la persona vuelva a repetir lo mismo, ¿no? Si yo perdono al pastor que me hizo daño, de nuevo entonces el pastor, bueno, va a decir, Thais perdona fácilmente, así que si yo me equivoco, ella me va a perdonar. Entonces mucha gente se mantiene en su posición de no voy a perdonar a esta persona, ¿verdad? Para que no crea que va a volver a lastimarme. Por otro lado, a veces nos gusta tener esa sensación de víctima y le decimos a los demás, no, el pastor me hizo daño, pobre de mí, mira todas las consecuencias que me trajo a mi vida, y nos gusta sentir esa atención, ¿verdad? De los demás, que los demás sientan lástima de nosotros. Y por otro lado, pues